Ministerios Evangelísticos Visión de Fe te da la bienvenida a su programa Consejo, Verdades Bíblicas, con el pastor licenciado Luis Alberto Palacios. Un programa de bendición para tu vida espiritual. Quiero que saludemos con palmas a quienes nos ven a través de Facebook Live. Enviamos nuestro saludo fraternal y nuestro anhelo porque reciban la bendición del Dios Todopoderoso. Bueno, vamos a estudiar la palabra. Quiero que me acompañen, hermanos, al Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versos 45 en adelante. Quiero hablar de los siervos fieles. De los siervos fieles a Dios. A la luz de Mateo 24, 45, estaba pensando, hermanos, en el pasaje aquel contenido en el libro de los Números, cuando Dios ordenó a Moisés que pusiera de su espíritu sobre 70 varones fieles para que lo ayudaran en la travesía del pueblo de Israel por el desierto. Y es interesante, hermanos, ver el contexto, el trasfondo de todas las instrucciones que Dios le dio a Moisés y le encarga que él instruya a hombres que sean fieles, que sean leales. Fíjese que es interesante que más que pedir santidad, y no digo que no sirva, la santidad es importantísima, pero es curioso que en el sentido de trabajo Dios le pide a Moisés que evalúe a los que son fieles más que a los que son santos. Porque la fidelidad, y cuando hablo de fidelidad, no me refiero a fidelidad a Dios. Eso se supone que debemos de tenerla todos, sino que habla de fidelidad al ministro, en ese caso al líder, ¿verdad? Al que los estaba convocando al trabajo, tenían que ser fieles a él. Por eso es que Dios pide que ponga de su espíritu, porque dice Hebreos que Moisés fue fiel en toda la casa del Señor. ¿Se da cuenta de eso? Moisés fue fiel y cuando le dice Dios pon de tu espíritu, está diciendo pon de esa fidelidad en los que van a estar contigo, para que sean fieles, no a Dios. Bueno, o sea, sí a Dios primariamente, pues, pero en el contexto él está diciendo que sean fieles a ti. Eso calibra mucho, hermanos, la aceptación que una persona tiene de un ministro. Por ejemplo, cuando uno delega, yo siempre he repetido eso, ahora no ha habido muchas reuniones por razones, ¿verdad?, de resguardo y de protección, pero cuando había reuniones yo siempre insistía, le recalcaba a los hermanos que el que no acepta a los delegados, no acepta al pastor. Ocurre como aquella parábola, ¿verdad?, que envió el dueño de la obra, envió siervos a supervisar y dice que vinieron los obreros de la viña y los mataron. Después de eso dijo el amo, bueno, esos siempre han asesinado a los siervos que envío, ahora mejor voy a enviar a mi hijo, quizás a él lo respetan más. Y envió al hijo, hablando del Señor Jesucristo, y también lo mataron. Entonces, hermanos, cuando no hay una aceptación del liderazgo, se reconoce por la aceptación que hay a los que son delegados. Y digo esto como un preámbulo porque hoy vamos a orar por hermanos siervos del Señor que van a trabajar este año en el ministerio, y bueno, es obvio que tiene que haber aceptación, tiene que haber respeto, tiene que haber sujeción para que ellos puedan hacer su trabajo de una manera excelente, ¿verdad? Y que de esta forma afirmemos la identidad que tenemos con el ministerio, hermanos, porque cuando uno se acerca o cuando uno es atraído o cuando uno es colocado por Dios en un lugar, tiene que haber identidad. Tenemos que saber por qué estamos ahí. Recientemente ustedes pudieron ver la triste noticia de la partida de hermano Jorgito Noriega, y qué bendición era hablar con él y escuchar su larga trayectoria de más de 40 años sirviendo en un ministerio. Eso habla de fidelidad. Por eso no me extrañó ver más de 1500 comentarios de personas que decían, con hermano Jorgito se va parte de la historia de Misión Cristiana de Lim. Qué bonito tener esa identidad. Yo he querido estar en lo mismo, ¿verdad?
Cuando nos convertimos al Señor, lastimosamente hubo un cisma que nos trasladó a Misión Cristiana Elim, pero por más de 30 años, hermano, yo he pertenecido y yo voy a morir con las botas puestas en el ministerio donde Dios me colocó, porque quiero tener identidad, hermano. Quiero que el Señor sepa que me identifiqué con el cuerpo y que supe aceptar, escúcheme esto, supe aceptar el lugar donde Dios me estableció. Dice la palabra que Dios puso en el cuerpo a cada uno como a Él le plació hacerlo. Entonces, ¿quién es el que coloca? ¿Ah? Uno piensa que es uno el que elige. No, hermano, es Dios quien establece. Ahora, lo que sí podemos hacer nosotros es revelarnos a lo que Dios determinó y buscar nuestro camino. Como ahora, lastimosamente, el evangelio se ha convertido en una moda. Ahora hay moda en el evangelio y todos buscan lo más caché, lo más grande, lo más atractivo. Pero ¿será que ahí te puso Dios? Yo le aseguro que si pudiéramos llegar a la mente de Dios y decirle dónde queremos estar, ninguno querría estar en lugar de los pies. Tal vez todos quisiéramos ser el cerebro, ¿verdad? Pero de repente somos parte del pie, de repente somos la uña del dedo gordo. Pero si ahí nos puso Dios, ahí vamos a ser funcionales. ¿Entiende la analogía de lo que estoy tratando de decirle? Porque tenemos que tener identidad. Bueno, ahora sí, pues leamos Mateo 24, versos 45 en adelante. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Mire qué porción más fuerte, hermano. Está hablando del siervo fiel y está hablando del siervo malo. Pero me llamó mucho la atención en la lectura, aunque no voy a predicar de eso, solo se lo menciono, el verso 50. Dice: vendrá el Señor de aquel siervo malo, entre paréntesis. Vendrá el Señor de aquel siervo malo en día que éste no espera y a la hora que no sabe. Me llamó mucho la atención porque nosotros creemos doctrinalmente que cuando el Señor se va a manifestar en su parusía, en su manifestación secreta, yo creo lo que enseñaba nuestro fundador, que la iglesia va a tener revelación de último tiempo y vamos a saber cuando el Señor se manifieste, hermano. No hará nada Dios sin antes revelarlo a sus siervos y profetas. Ahora el día y la hora no podemos precisarlo aún, pero de que Dios le va a hablar al espíritu del pueblo antes de manifestarse, eso téngalo por seguro. Aquí deja ver claramente que el único que no va a saber el momento de la manifestación es el siervo malo, porque dice que vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera. Quiere decir que el siervo fiel sí va a saber, el Espíritu le va a decir el momento de la manifestación del Dios Todopoderoso, y eso de verdad que ministra nuestro corazón, porque nosotros no queremos, hermano, que aquel día nos sorprenda como ladrón en la noche, ¿verdad? Sino que queremos saber el momento justo cuando el Señor se manifieste para estar aún más preparados y poder recibir al Señor con deleite, o dicho de mejor manera, que Él nos reciba a nosotros, ¿verdad? Para encontrarnos en las nubes con el Cristo bendito y entrar a esa etapa de bodas, a esa etapa de fiesta, mientras en el mundo va a estar el lloro y el crujir de dientes por la tribulación. La iglesia fiel va a estar de bodas, de fiesta con el amado. Démosle una ofrenda de palmas al bendito Señor por esa bendición. Aleluya. Bueno, del pasaje que leímos yo quiero que tomemos dos cosas importantes, dos palabras clave, hermano. Una es la palabra esclavo, diga conmigo esclavo. Y la otra palabra clave es disciplina, diga conmigo disciplina. La palabra siervo
significa literalmente esclavo. No sé cuál sea la razón, hermano, del por qué la mayor parte de traducciones bíblicas hablan de siervo, cuando la palabra original que se utilizó tiene que ser la palabra esclavo. En todas las versiones que se le haga una correcta transliteración del griego al castellano, debieron haber escrito bienaventurado aquel esclavo, porque eso dice la palabra doulos, que es la palabra original. Y es que un esclavo es uno que se encuentra bajo el dominio absoluto, dominio total de su amo, quien lo ha tomado, lo ha comprado, y dice que éste carece de libertad, no tiene uso de su propia voluntad, sino de la voluntad del amo. Tiene una voluntad superior, su voluntad se tiene que hacer a un lado porque no tiene derecho de manifestarla. Él tiene que manifestar todo el tiempo la voluntad de aquel que lo compró como esclavo, de aquel que pagó un precio por él. Tiene que hacer la voluntad de este amo, complacerlo en todo, porque eso es lo que enseña el Evangelio. Quizá por eso tuvieron que rebajar la palabra esclavo a la palabra siervo, porque era más cómoda, ¿verdad? No era una palabra tan golpeante, no era una palabra tan exigente, pero lo que dice el idioma original es que el Señor, cuando nos tomó, Él espera que seamos esclavos de Cristo, no siervos, hermano. Eso es lo que dice la Biblia originalmente. Entonces, para poder ser efectivos en nuestra función como esclavos del Señor, tenemos que tener disciplina. Eso es lo que se le enseñaba a los esclavos del tiempo bíblico, que aprendieran disciplina, que es la facultad que un individuo tiene de sujetarse a las reglas establecidas por una autoridad superior. Nosotros, como esclavos de Cristo, tenemos que preguntarnos, hermano, si estamos haciendo la voluntad del Señor, si estamos averiguando a diario qué espera Dios de nosotros, o estamos ejerciendo nuestro trabajo como nosotros pensamos que debe ser, o seguimos todavía dependiendo de las circunstancias, de nuestro ego, de nuestro orgullo de repente y de nuestras prioridades personales antes que las de Dios. Esas son preguntas que tenemos que formularnos. Y hoy quiero que veamos un ejemplo de lo que es ser un esclavo de Cristo en la vida de un personaje del Antiguo Testamento que deja una marca indeleble de lo que tiene que ser un verdadero esclavo o un siervo del Señor, si usted quiere tomarlo así. Y me refiero a José, cuyo nombre significa Jehová ha añadido. ¿Qué significa José? Ha añadido, habla de añadidura. José aprendió la disciplina de un siervo de Dios, pero la tuvo que aprender a través de un trato, hermano, que vino a su vida, de un largo periodo de tiempo. Yo le he enseñado que cuando José estuvo en la cárcel, según la cronología, en una ocasión me puse a estudiar eso y me sorprendió ver que José estuvo preso 13 largos años por un delito que nunca cometió. 13 años. ¿Será que esas cosas escapan de la voluntad de Dios? ¿O será que Dios quiere enseñarnos algo? ¿Podrá Dios meter a un inocente a la cárcel para enseñarle algo? Sí. José estuvo 13 largos años. Eso es una vida, hermano. Y estuvo metido en la cárcel por un delito que nunca cometió. Pero la verdad es que Dios lo estaba preparando para que ejerciera un liderazgo que estuviera acorde a la voluntad de Dios, no a la voluntad de José. Hoy Dios ha llamado a hermanos que van a ser afirmados como líderes de la iglesia y Dios espera que ellos puedan tomar este ejemplo de disciplina que nos enseña la vida del siervo José. Lea conmigo, por favor, Génesis capítulo 39, versículos 5 y 6, hablando de la primera disciplina que hay que aprender, hermanos, para Dios. Génesis 39, versículos 5 y 6. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía,
Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante, ¿y qué dice? Y bella presencia. Cuando José estuvo en casa de Potifar, José, para llegar a ser un siervo aprobado por Dios, tuvo que aprender a servir. Dios le enseñó a través del servicio que tenía que dejar la túnica de colores y tomar un traje de siervo. En casa, José era el preferido de su padre, el consentido de casa. Por eso le mandó a hacer un atuendo. Fíjese que la vestimenta del pueblo judío tiene varias semblanzas, hermanos, de identidad, de lo que acabo de mencionar. Pero cuando le hicieron una túnica de colores a José, hermano, eso era algo hasta psicodélico tal vez, ¿verdad? Pero estaba manifestando el amor desbordante que su padre le tenía en relación a sus hermanos. Era el preferido, era el más amado. Quizá Dios permitió que lo amaran de esa forma, pero le manifestaron tal amor que José comenzó a sentir que tenía una diferencia con sus hermanos. Son cosas que no se ven a priori en la palabra, pero que son fáciles de entender. Quizá le creó un espíritu diferente al de sus hermanos. Por eso es que lo aborrecían, porque se daban cuenta que él tenía un trato especial. Pero ahora que Dios comienza a moldearlo, viene el Señor y lo primero que hace es enseñarle la disciplina de servicio. Le quita la túnica de colores y le da un traje de esclavo para que comience José a ubicarse en el propósito y en la voluntad de Dios. Tuvo que humillarse porque era la única manera en la que podía agradar a su amo, que lo había tomado para que sirviera en casa. Dios lo obligó a aprender a trabajar y no solo a dar órdenes. Cuando estaba en casa, ¿sabe qué hacía José? Ir a ver qué hacían bien sus hermanos y qué hacían mal. Solo ir a supervisar nada más. Y llegaba: papá, mis hermanos no están haciendo bien esto. Papá, ellos están cometiendo sus errores. Pero ahora Dios lo comienza a procesar y le muestra que tiene que aprender a trabajar y no solo a dar órdenes como lo hacía en la casa, donde tenía un lugar preferencial. Hermanos, esta es una norma divina que no podemos cambiar. Vino el Hijo de Dios, perfecto, sin pecado, puro y 3 veces santo, y tomó forma humana, y lo primero que hace el Padre es llevarlo a un proceso que describe Filipenses y que le da pie de imprenta a una de las doctrinas teológicas más fuertes del Evangelio, que es el principio de la kenosis o el principio del vaciamiento. Dice ahí que Dios se humilló, Jesús, quiero decir, el Verbo tomó forma de hombre y se humilló hasta lo sumo, tomando forma de esclavo. ¿Por qué Dios tuvo que pasar al Hijo perfecto, al Hijo sin defecto alguno y sin pecado? ¿Por qué lo tuvo que pasar por el proceso de humillación? ¿O será una norma para poder alcanzar un estándar en el que seamos reconocidos como siervos de Dios? Eso quiere decir que con vanidad y orgullo no podemos ser siervos legítimos de Dios. Tal vez vamos a ser siervos de nuestro ego, tal vez vamos a ser siervos de nuestra idiosincrasia, tal vez vamos a ser siervos de nuestro credo, pero no vamos a ser siervos de Dios, porque para ser siervo de Dios hay que ser humildes. David llegó al trono, pero antes del trono estuvo detrás de la majada, como el más pequeño de la casa de Isaí. Recuerda cuando llegó el profeta Samuel a ungir a uno de los hijos de Isaí por rey, ni siquiera se acordaron de José. Le pregunta Samuel a Isaí: ¿estos son todos tus hijos? Y él dice: sí.
Y después dice, no, hay otro, pero ese no creo que sea. En primer lugar es medio hermano de estos. Es el pastor de ovejas, el más pequeño de la casa. No creo que sea el elegido. Y ese era el elegido, porque es el único que estuvo dispuesto a pasar por el proceso de humillación, hermano. Lo mismo que ahora le están enseñando a José, poniéndolo a trabajar en casa de un amo extranjero. Pero mire qué interesante, que a pesar de que José estaba en el proceso, ya tenía la marca, el sello que Dios le puso en el espíritu de ser un genuino siervo del Dios Todopoderoso. Quizá ahorita ya no era el consentido de Jacob, pero aprendió a sujetarse y a obedecer a los demás. Aprendió disponibilidad, ya que no le preguntaban si él quería hacer esto o lo otro, tenía que hacerlo, le daban órdenes, hermano. Aprendió un aspecto también fundamental del servicio, que es la fidelidad y la responsabilidad en el trabajo. Yo quiero decirle a los hermanos que van a trabajar este año que Dios les está poniendo una responsabilidad. Recuerdo el día que yo comencé en el ministerio, que fue después de un proceso en el que Dios me acorraló, en el que Dios bloqueó todas mis capacidades, hermano, para enseñarme que yo tenía que depender de Él. Estaba ya casado, mi hija había nacido, mi hija Sharon, y una etapa tan difícil donde toda puerta que yo quería abrir se me cerraba. Después de que cuando yo me gradué, y lo digo públicamente acá, eso se ve en todo lugar porque es cierto, me llegaron a buscar a la casa. Llegó el gerente de un banco de aquel tiempo que era famoso y me dijo, estábamos viendo su récord estudiantil y el colegio nos lo recomienda para que fuera yo centralizador de cuentas, hermano, de ese banco. Era excelente contador. Pero después de eso, cuando yo ya quise abrir la puerta, me dijeron, no, nosotros lo buscamos, en su tiempo ahorita ya tenemos. Y se empezó a cerrar todo, porque Dios quería mostrarme que apartado de Él, nada podemos hacer. Y cuando yo vi que todas las puertas se me cerraban, como loco, como una persona que no está normal de la cabeza, iba en la calle, mi hija necesitaba leche y no tenía ni para comprar un bote pequeño. Y le dije, si me vas a sostener, si tú eres el que me va a sostener y me estás cerrando puertas, le dije a Dios, con ese tono, hoy mismo provéeme, muéstrame tu mano, enséñame que tú me vas a sustentar. Yo voy a dejar de dar saltos locos en el mundo y te voy a servir, pero que sea hoy mismo. Y me fui a la iglesia, me dijo mi esposa, ¿trajiste leche? No, solo dale agua con azúcar a la nena. Mire eso. Y me fui al culto. El culto terminó y alcé mis ojos a los montes. Comencé a ver a todos los que tenían pisto en la iglesia. Nadie me dio nada, solo feliz noche me decía. Pues le dije a mi esposa, vamos, le dije, enojado, vamos. Dios no me respondió. Vamos ya a la casa. Y cuando íbamos de salida me dijo el hermano pastor, hermano Luis, no se vaya a ir. Disculpe, hermano, espéreme un momento, tengo algo que decirle, pero estoy ocupado ministrando a una persona, téngame paciencia. Está bien, hermano, me senté. En ese lapso llegó un hermano y me dijo, Luisito, siento de Dios orar por vos. Le dije, yo no quiero oración, yo lo que quiero es pisto, vos le dije. Así de educado, ¿verdad? Solo le dio risa y oró. Yo medio oré, hermano, estaba molesto. Después se fue y finalmente salió la hermana de la oficina y me dijo, pase adelante, Luisito. Sí, hermano, le dije, ya es tarde, me dijo, usted tiene que ir a casa. Sí, hermano, le dije, solo quiero decirle rápidamente que hoy estaba orando a las 4 de la tarde y Dios me habló. Y tengo un sobre para usted, con una ofrenda material. No sé qué significa, pero Dios me dijo que usted se iba a entender qué significaba esta ofrenda. Caí de rodillas ahí y le dije, gracias, Padre, porque escuchaste mi oración y te prometo que voy a servirte todos los días de mi vida. Me dio la ofrenda y fue algo glorioso, hermanos. Aleluya. Dios bendiga a mi pastor. Que Dios bendiga a mi pastor, de verdad. Se dejó usar por el Señor. Y le conté la experiencia y le dije, siempre se lo he dicho, pero usted ha sido rebelde. Me dijo, amén, hermano. Así es de que tome su puesto en la batalla, pues me dijo. Eso fue un día viernes. Me dijo, el día lunes ya lo quiero trabajando en un campo donde lo voy a establecer como obrero. Amén, hermano, estoy dispuesto.
Fue la promesa que le hice al Señor. Pero le cuento esto porque cuando llegamos a ese lugar, Él oró por mí. Y recuerdo que puso sus manos en mis hombros y me hizo presión. Y me dijo: Padre, yo lo hago responsable de las almas. Y usted no se imagina el peso que sentí sobre mis hombros. Cuando me dijo: lo hago responsable, esas palabras me resonaban, hermano. Soy el responsable, soy el responsable, porque eso a veces se nos olvida. No es un título, no es un puesto, es una responsabilidad la que Dios está poniendo. Y desde ese día yo he entendido que tengo un compromiso con Dios, una responsabilidad. Por eso han venido cosas en las que dan deseo de salir corriendo del ministerio, pero nunca lo he hecho, porque sé que tengo que dar cuentas delante de Dios, que me dio la responsabilidad y que me dio el privilegio de ser llamado siervo del Señor. Tomen en cuenta eso, hermanos amados. Hay responsabilidades, aleluya. Dele fuerte las palmas al Señor. José aprendió fidelidad y responsabilidad en su trabajo, a esforzarse, porque aprendió que no todo es fácil en la vida. El ministerio exige esfuerzo. Hermano Minor me escribió uno de estos días una reflexión pastoral y me sacó las lágrimas, hermano, porque habla cosas muy reales ahí. Pastor, dice, oras por la gente cuando esté enferma y nadie sabe cómo sientes tu cuerpo. Y dije, eso es cierto, eso es verdad. Uno da ánimo y a veces está uno en el púlpito, hermano, con desánimo. Pero somos llamados a dar ánimo, porque yo entiendo, yo paso aquí al púlpito y entiendo que cuando vengo a este lugar, yo solamente soy un vaso. Y me recordé de un hermano de alabanza que una ocasión me escribió, me dijo: Pastor, quiero preguntarle qué hago. Me dijo, si voy a la iglesia o no voy. Mensaje de texto. Le dije, ¿qué pasó? Hay problemas en mi casa, hay problemas grandes aquí, dijo. Ya discutí con mi familia y me siento cargado, y por eso le pregunto, ¿qué hago? ¿Voy o no voy? ¿O no voy a la iglesia? Y le respondí, si sos vos el que vas a ministrar al pueblo, no vayas ni te acerques a la iglesia. Pero si es Dios a través de vos, entonces anda, y que Dios te use como un instrumento. Ok, hermano, ahí estaré. Somos un instrumento nada más en las manos del Señor. Pero, hermano, esforzarse cuesta. Requiere que uno domine su ego, hermano, que uno le enseñe al alma que se sujete. A mí el alma me dice a veces muchas cosas en contra del propósito de Dios, pero yo le enseño a mi alma que tiene que sujetarse, como el Salmo 103, oh alma mía, alaba a Jehová, porque el alma es mañosita, hermano. Si usted no le enseña que busque a Dios, el alma se refresca y se da rienda suelta. ¿Y qué le importa a Dios? Al alma hay que sujetarla por medio de un espíritu fortalecido y enseñarle que le sirva a Dios a través del esfuerzo. José lo tuvo que aprender, hermano. El consentido de casa, aquel que siempre lo ponían en la sombra y que Jacob no dejaba que le pegara el sol, ahora era esclavo en casa de Potifar, donde le daban órdenes y tenía que servir, hermano. Para eso lo llamaron. Aprendió el esfuerzo y también aprendió la gratitud, porque se dio cuenta que aunque Dios provee, todo en la vida tiene un precio. Diga conmigo, todo en la vida tiene un precio. Eso lo aprendió José, y lo aprendió con creces. Aprendió a valorar lo poco o lo mucho que haya tenido. En casa de Potifar, él aprendió lo que Pablo después describe: sé estar en abundancia y sé estar en escasez. Y aprendió lo mismo de Pablo, que tanto en la abundancia como en la escasez, Dios siempre es el mismo. Hermano, nuestra perspectiva de Dios no depende de cuánto tenemos o lo poco que tenemos, sino de que Dios siempre va a ser Dios, aleluya. Él no va a cambiar, Él va a ser siempre el mismo, hermano amado, en la abundancia y en la escasez. Somos un linaje escogido, somos un real sacerdocio. Apocalipsis dice que somos reyes y sacerdotes
de un nuevo pacto. Y eso no va a cambiar nunca. Cuando estamos en pruebas, eso no cambia que somos reyes y sacerdotes. Cuando estamos en victoria, eso no cambia que somos reyes y sacerdotes. Como dice el corito, con dinero o sin dinero. ¿Ah? ¿Qué dice el corito? ¿Con dinero o sin dinero? Yo sigo siendo rey, para la honra y gloria del Señor, ¿verdad? Porque sabemos estar en abundancia y sabemos estar en escasez. Pero para que José aprendiera esto, tuvo que ponerle a su trabajo un elemento que yo pido que Dios ponga en los siervos hoy. Y ese elemento se llama solicitud, diligencia. Lea conmigo, por favor, Proverbios 22-29. Proverbios 22-29. Si alguien me puede buscar en el diccionario, hermano Luisito, vos que sos acucioso para eso, la palabra solicitud o ser solícito, algo así. Porque dice acá, ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará. No estará delante de los de baja condición. Leo una vez más. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará. No estará delante de los de baja condición. ¿Quién va a tener ese estatus? Aquel que es solícito en su trabajo. Ahora, ¿qué significará esa palabra? Ser solícito. ¿Ah? ¿Hábil? ¿Alguien que tiene habilidad? Gracias, mi hermano. Habilidad. No sé si encontraste algo mal, Luisito, ahí. ¿No? ¿Perdón? Obediencia. Bueno, aquí dice, ¿has visto hombre? O alguien que tenga otra versión, hermanos. Diligente. Entonces ahí está otro sinónimo, ¿verdad? Ser solícito es ser diligente. ¿Alguien más mencionó algo por acá? Ser cuidadoso. Miren los aspectos que dice la Biblia. ¿Has visto hombre diligente? ¿Has visto hombre hábil? Me dijo alguien por ahí. ¿Has visto a alguien cuidadoso en su trabajo? Delante de los reyes estará. No estará delante de los de baja condición. Hermano, ¿quién está en una condición baja? Aquel que no es solícito, aquel que no es diligente, aquel que no es cuidadoso. Porque en todo lo que hacemos tenemos que ponerle un sello, que es el sello de la excelencia. Mi pastor dice, no basta con hacer las cosas hay que hacerlas bien hechas, hermano, para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Que nuestro trabajo sea un trabajo de excelencia, sea un trabajo de diligencia, sea un trabajo de cuidado. Aleluya, fuerte las palmas al Señor. Porque el que no aprende esta disciplina siempre se va a excusar para no servirle a Dios. Dice Lucas 14, versículos 18 en adelante. Lucas 14, versos 18 en adelante. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Oiga eso. Los que recibieron la invitación de honor se excusaron. Y por eso le digo que el que no aprende la disciplina de servicio siempre se va a excusar para no servirle a Dios. La disciplina de servicio es lo primero que tenemos que pedir al Padre que ponga en nuestro corazón. Segundo, Génesis 39, volvemos a Génesis, versículos 7 al 12.
¿Está conmigo allí? Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Y cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola a él, para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. ¿Por qué pasó esto? Por lo que dice el versículo 6 de Génesis 39 en la parte final. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aquí hay dos cosas. El hermoso semblante es lo físico y la bella presencia es el carácter espiritual que este hombre tenía. Y la esposa de Potifar se enamoró de eso y se obsesionó con tener un amor prohibido con este hombre. Pero mire lo que dice la Biblia. José aprendió integridad, que es el valor más grande de un hijo de Dios. Integridad. Tenemos que ser íntegros. ¿Qué significa ser íntegro? Ser completo, no tener particionada el alma, sentir una cosa y a la vez sentir otra. No, hay que ser íntegros, de una sola forma de sentir, hermano. Aquí no cabe la ambivalencia, aquí no cabe la dualidad, aquí no cabe el doble ánimo. Hay que ser de una sola pieza. José le dijo a la mujer: mi amo Potifar ha puesto todo lo que tiene en mi mano y no se ha reservado nada sino solamente a ti, porque eres su mujer. ¿Cómo le haría yo este grande mal al que ha confiado? En otras versiones dice: ¿cómo ofendería yo a Dios y a mi amo Potifar? Y la mujer, hermano, desesperada, bajo esos impulsos diabólicos de la concupiscencia, un día que él estaba sirviendo en casa, lo tomó de su ropa, lo asió. Eso es tomar por fuerza. Y José salió corriendo, porque era un hombre íntegro. Aprendió a controlar sus emociones, porque si uno no se controla a sí mismo, ¿cómo va a controlar a los demás? ¿Aló? El que no aprende a controlarse a sí mismo, ¿cómo va a controlar a los demás? Dios le enseñó a José entonces el principio. Le enseñó a huir de sus pasiones, no a confrontarlas. Yo no sé qué hace la gente confrontando las pasiones. Recuerdo que el hermano Otoniel Ríos, el fundador de nuestra misión, contaba la experiencia de un muchacho que llegaba a ministrarse siempre con él y le dijo: ay, doctor, le dijo, yo estoy desesperado. ¿Qué te está pasando? Me sigo sintiendo acosado, hermano. Todos los días cuando voy al trabajo aparece la misma mujer en el mismo lugar y me seduce, hermano. Ya estoy cansado, ¿qué hago? Le dijo: hermano Otto, cambia de cuadra, andate por otra calle, porque no somos llamados a estar peleando contra las pasiones, sino a huir de las pasiones que batallan contra el alma. Y esto sí ya es un aspecto de mera santidad, porque cuando huimos de las pasiones de la carne, estamos sirviéndole a Dios, estamos agradando al Señor más que a nosotros mismos. Pero note la integridad de José, que no traicionó la confianza de su amo. Prefirió perder la ropa que su buen testimonio. ¿Aló? Prefirió perder la ropa que su buen testimonio. Renunció a las comodidades del pecado, comodidades entre comillas, a los beneficios temporales que las pasiones traen, y lo hizo por amor a la verdad y a la santidad de Dios. El siervo consagrado a Dios sabe que tiene que agradar a su amo,
y tiene que hacer a un lado sus propios sentimientos, sus propias emociones, con tal de servir al Señor. Eso significa que los hermanos siervos en ocasiones van a tener que orar por gente necesitada, estando ellos más necesitados que el que está pidiendo la oración. Pero como no es mi sentir, como no es mi estado, sino que es mi responsabilidad delante de Dios, voy a tener que hacerlo, porque sé que no es con mis fuerzas, sino con la fortaleza que viene de lo alto. Amén, hermanitos amados. Sigamos con la lectura, Génesis 39, el tiempo ya nos avanzó un poquito, versos 17, por favor, en adelante. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme, y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo ahí en la cárcel. Verso 21. Pero Jehová estaba con José. Repita conmigo: Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel le entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Oiga eso, hermanos. La mentira es terrible, ¿verdad? ¿Qué pensaría la gente que oyó de José? Dice que se metió a la casa y quiso violar a la esposa de Potifar. Ay, qué ingrato, qué desgraciado, después de que todo se lo ha dado Potifar. Qué ingrato ese hombre. Cuidado con hacerse un concepto cuando a nosotros no nos consta nada. La gente se especializa en eso, ¿verdad? Ay, viera qué dice. Pero ¿te consta a ti? ¿O le vas a desgraciar la vida a alguien sin fundamento? ¿Aló? Eso hicieron con José. Pero Jehová estaba con él. ¿Qué puso Potifar en manos de José cuando lo tuvo en la casa? ¿Qué puso? Bueno, lo mueven de la casa y lo llevan a la cárcel. ¿Y qué puso el jefe de la cárcel en manos de José? Porque cuando tienes el sello de Dios, se pueden levantar todos los demonios para deshonrarte, pero como Dios está contigo, nada te va a poder deshonrar. Aleluya. Por eso que importante es que Dios esté de nuestro lado, que Dios esté con nosotros, hermano amado. Es muy importante. José, como hijo preferido, no había sufrido nada, pero ahora estaba sufriendo por agradar a Dios antes que a sus pasiones. Aprendió, número 1, a controlar su lengua. La mujer dijo que él había tratado de violarla, y al ver el pasaje nos damos cuenta que José no contradijo a la esposa de Potifar, no expuso su opinión, como cuando estaba en casa, que le traía quejas, dice, a su padre Jacob, le traía quejas de sus hermanos. Ahora ya no se quejaba, ahora mejor se quedó callado. Aprendió paciencia. El sufrimiento, hermano, que estaba pasando, lo comenzó a formar como vasija de barro y le dio paciencia. Soportó la calumnia, aceptó el trato y no se rebeló contra Dios. Y ese trato empezó a formar en José algo importante en los siervos de Dios: carácter. Carácter. Temple como siervo de Dios.
Pero algo lindo es que estando en el lugar de deshonra, porque eso es la cárcel, comenzó a experimentar de una forma desbordante la misericordia de Dios. Se acercó a Dios y Dios se acercó a él. No se amargó, no se desanimó, no claudicó en sus ideas, supo manejar el tiempo de su aflicción. Eso es importante. Los siervos de Dios tienen que aprender a manejar el tiempo de su aflicción, porque lo que estoy tratando de decir es que aunque seamos siervos de Dios, el tiempo de aflicción no nos lo vamos a quitar nunca de encima. Nunca. Siempre vendrá un tiempo de aflicción. El asunto es cómo lo estamos manejando. ¿Qué estamos haciendo del tiempo de aflicción? Si lo estamos tomando para ponerlo a los pies de Cristo, enhorabuena. Ese es el camino correcto que tenemos que utilizar, hermanos. Amén. Poner todo en las manos del Señor, aprender a esperar en Él para que cuando vengan los padecimientos nos mantengamos firmes. La palabra dice en Hebreos 5, versículos 8 y 9, hablando de Jesús, que aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces los padecimientos acercaron a Jesús a la obediencia del Padre. De igual manera, cuando pasemos por padecimientos, nos vamos a acercar a la gloria de Cristo, porque escrito está que los sufrimientos del tiempo presente no merecen ser comparados con la gloria que está por venir. ¿Qué significa eso? Que aunque pasemos por padecimientos, hermano, no tenemos que alejarnos nunca de Dios. Por vergonzoso, por ignominioso que sea el trato, no debemos alejarnos de Dios. Insistamos, perseveremos, aunque se nos haya venido el mundo encima. Aprendamos a depender de Dios, porque al fin y al cabo, como dijo el salmista David, Él levanta nuestra cabeza y Él es nuestra gloria. Amén. Pero si nos dejamos apabullar por las circunstancias que vienen a nuestra vida, podemos descalificar delante de Dios. Ahora, cuando somos perseverantes, cuando nos mantenemos en el propósito, entonces, hermano, comenzamos a ser discipulados por el Señor y se nos da el encargo de responsabilidad porque estamos preparados. Cuando llegó el tiempo y cuando José salió del horno de la formación, cuando estaba en el punto exacto, Dios lo tomó y empezó a usarlo para el propósito para el cual lo había preparado. ¿Cuántos años habían pasado, hermano? Imagine que cuando sus hermanos lo vieron, no lo reconocieron. Había pasado mucho tiempo, había cambiado ya demasiado José, no lo reconocieron. Pero José exclamó y dijo: ahora entiendo que para preservación de vida pasó todo esto. Es curioso, la vida nos va a golpear y a veces golpea de formas, hermano, terribles. Pero al final nos damos cuenta que todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho para vida y no para muerte. Que todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho para edificación, no para destrucción. Que todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho para perfeccionamiento, no para deformarnos. Eso tenemos que entenderlo. Amén. Hablemosle a nuestra mente, porque lo primero que el diablo nos dice cuando estamos pasando prueba es: ¿y dónde está tu Dios? ¿Y dónde está aquel que dice que te guarda? ¿Dónde está aquel que dice que es tu escudo? ¿Dónde está aquel que dice que es tu protector? Y comenzamos a perturbarnos, hermanos. Pero tenemos que obligarle a nuestra mente que entienda que para los que amamos a Dios, todas las cosas cooperan para bien. ¿Qué coopera para bien?
aún lo que parece que nos está hundiendo. Mira el caso de José, haber escuchado que sus hermanos estaban respirando amenazas de muerte contra él. Eso no debe ser nada grato, pero Dios le permitió pasar el proceso porque lo estaba formando como un siervo. Entonces, hermanos amados que fueron convocados para servirle al Señor, el tener título de siervo no anula que vamos a pasar por momentos de batalla. Ahora, lo que sí tenemos que tener claro es que si estamos pasando por tiempos de batalla, es porque el Señor se ha propuesto perfeccionarnos y vamos a ser un vaso útil en las manos de Dios. Lo que sí hay que hacer es preguntarle al Señor: Señor, ¿qué me quieres enseñar a través de todo este proceso? ¿Qué quieres enseñarme? ¿Qué quieres mostrarme? ¿Qué quieres que aprenda? Para que entonces seamos aprobados, y al ser aprobados, que podamos entonces, hermanos, dar la talla, dar la altura del llamado santo que el Señor nos ha hecho, y que entonces nuestro servicio sea para sumar. Por eso el nombre de José, significa Jehová ha añadido. Yo quiero que sepan que Dios los va a ir perfeccionando y va a aumentar en cada uno de ustedes la gracia, la bendición y la misericordia. Démosle una ofrenda de palmas al Señor por eso. Aleluya.